Buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 7 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, que usted puede seguirlo por la pantalla de Barricada TV, en el 32.1 de la televisión digital abierta o también por Facebook o por Internet. Y hace unos días atrás tuvimos oportunidad de presentar este libro editado por el editorial Metrópolis, Sistema Deuda, es el último libro de Eric Toussaint. Eric Toussaint, que ha venido varias veces a la Argentina, es uno de los mayores conocedores del sistema de la deuda y del endeudamiento de los países en todo el mundo. Investiga estas cosas desde hace más de 20 años. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este libro que ha salido al mercado hace 10 días llega en la Argentina en un momento muy oportuno, porque para nosotros la deuda ha vuelto a tener centralidad política en este último tiempo, a caballo de que en los últimos 3 años el gobierno Macri ha hecho un endeudamiento récord de alrededor de casi 200.000 millones de dólares si tenemos en cuenta el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero sobre todo que esa deuda está absolutamente dolarizada casi en un 80% del total. Y se supone que a fin de este año la deuda va a ser un poco más del 80% de nuestro PBI. Es difícil saber cuánto está el PBI ahora porque al calcularlo en pesos la inflación lo tira para arriba, pero al pasarlo a dólares la devaluación para abajo. Pero es un PBI que debe estar en el orden de los 450.000 millones de dólares, poco más, poco menos. Lo que significa que, medido por habitante, el PBI que vamos a tener el 31 de diciembre del año próximo va a ser menor que el PBI al 31 de diciembre del 2015. Bueno, para discutir estas cosas, el peso de la deuda, el impacto financiero que tiene y además su vinculación con el presupuesto nacional, está con nosotros hoy tal vez uno de los principales investigadores del sistema deuda y financiero que tenemos acá en la Argentina y que periódicamente nos alumbra con sus permanentes artículos, análisis, investigaciones. Y me estoy refiriendo al licenciado en Administración y Finanzas, Héctor Giuliano, bueno, que como acabo de decir es un experto en estos temas. Con él vamos a discutir estas cosas, pero eso va a ser dentro de unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora.
y estamos nuevamente en el aire. Héctor Giuliano, muchas gracias por dedicarnos un poco de tiempo y acercarse hasta aquí al piso. Bueno, para discutir lo que estábamos hablando en la introducción, el problema de la deuda, el presupuesto, el impacto financiero, etcétera. Pero, para tanto, estamos pasando un veranito de paz cambiaria. Parece que controlamos el dólar, la inflación ya avisan que van a comenzar a bajar después de haber tenido septiembre y octubre 2 meses altos y que entonces comenzarían a bajar las tasas. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero, gracias por la invitación. Voy a tratar de ir hilvanando las cosas porque yo las estudio y hablo sobre los datos. Muchas conjeturas se me escapan. Lo primero y principal, el gobierno vive vendiendo expectativas porque no puede mostrar resultados. Esta es la cruda realidad. Y ahora lo sigue haciendo. Esto significa ganar tiempo. Entonces yo me trato de polarizarme en los hechos. Yo digo que hay 3 noticias de alto impacto últimamente. La primera es que el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Y en 2 años y medio de gestión llevó el país al default. Eso es un hecho, es un dato de la realidad, como para decir, esto es lo que hizo Macri. No puede mostrar un mínimo resultado en materia inflacionaria, cambiaria, financiera, no puede mostrar datos, o sea que la venta de expectativas es parte del discurso institucional del gobierno. Lo segundo es que llevó a la quiebra al Banco Central, porque si bien el Banco Central siempre tuvo sus cuentas agarradas con alfileres, pero en este caso la bomba de las LEBAC, la bola de nieve, llevó a un impago directamente. Claro, porque llegó a 1 billón y algo, ¿no? Claro, cuando asume el gobierno Macri con Sturzenegger, el stock de LEBAC era de 346.000 millones de pesos. Sturzenegger la llevó a 1,5 billones, es decir, lo multiplicó por 4,5, casi 5 veces. Eso implica que el costo de los intereses empezó a crecer astronómicamente, porque crecía el stock de LEBAC y crecía la tasa de interés. Además, el gobierno empezó a agravar la situación porque con retraso cambiario pagaba más alta tasa de interés. Y esta bola de nieve de la cual después se quejaron y ahora quieren desarmar, Macri lo hizo. Esto no es ni a favor ni en contra del gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista hizo lo suyo, pero esto Macri lo hizo. Es decir, encaró un crecimiento desbordado de deuda cuasi fiscal, que es la deuda del Banco Central, sin capacidad de repago. Entonces ahí viene lo que yo llamo la tercera noticia de alto impacto. Aparece el Fondo Monetario como prestamista para salvataje de última instancia, pero con una peculiaridad, que viene a salvar antes al Banco Central que al Tesoro. Eso me parece que es infrecuente en la historia del fondo. Normalmente el Fondo Monetario entra como prestamista de última instancia a salvar los baches de tesorería, pero acá el detonante, fíjate, fue el sobreendeudamiento del Banco Central. Es que era más grave. Claro, le explotó la bomba por ahí, porque cuando yo digo el gobierno Macri vino a gobernar con deuda, significa que se dispararon paralelamente la deuda del Tesoro Nacional, la deuda del gobierno central, y la deuda paralela del Banco Central que no se registra en la misma cuenta. De tal manera que el Banco Central arrastraba una deuda que en conjunto, sumando LEBAC, bueno, en ese momento había algunas NOVAC, pero otros pasivos que se arrastraban con China, pases, una deuda que yo calculaba entre 80 y 100 mil millones de dólares. Claro. Ahora, viste que de esto se habla poco. Yo solo he visto en ámbito financiero algunos artículos de Walter Graciano que son muy precisos, y los tuyos. Nadie más habla del déficit cuasi fiscal. Y sí, por eso yo digo, lo estudio porque, digámoslo así, vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda es lo más importante, y entonces lo más secreto. Buscar estos datos, analizarlos, es a cuentagota lo que da información el gobierno y desfasada. Insisto, acá se ha producido una sangría cambiaria increíble durante este año, y el gobierno no ha publicado quiénes son los principales compradores de dólares, quiénes son los principales tenedores de LEBAC, LELIC, etc. O sea, no hay información, lo que nos guiamos es por datos externos. Ahora, yendo al tema de cómo se gestó esto, que me parece que es importante, hay 3 variables financieras relacionadas entre sí: tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Obviamente están interrelacionadas, esto es una cuestión casi diría de manual.
Pero ¿quién manda en la Argentina? En mi opinión, el gobierno Macri, cuando asume para gobernar con deuda, apunta a controlar la principal variable, tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno Macri se larga una política de retraso cambiario. O sea, se hace la macro devaluación en diciembre, que blanqueó el atraso que traía el kirchnerismo, que creo que estaba en 9.14, 9.30, y se lleva al valor del paralelo, 14 y pico. Una devaluación creo que fue de 40%. Sí, pero qué chiste. Esa devaluación se trasladó impietosamente a los precios. Cuando llegamos a marzo del 2016, pasado el verano, nos encontrábamos en el mismo punto de partida. A pesar de que Praigab decía, no es una devaluación porque ya no va a ir a precio porque ya el mercado lo descontó. Exacto. Y resulta que los grandes empresarios remarcaron antes, durante y después de la devaluación, ¿no? Primero remarcaban a cuenta del mercado paralelo. Exacto. Y después a cuenta de la devaluación y después a cuenta de la incertidumbre cambiaria. No. Pero ¿por qué estimo yo por qué el gobierno está jugado al retraso cambiario? Porque el gobierno empezó a tomar mayor proporción de deuda en moneda extranjera. Hoy está entre el 75 y el 80% de la deuda total del Estado central y también de las provincias, que con el gobierno Macri dieron también un lugar, más de 10.000 millones de dólares de deuda. La deuda total del Estado-Nación, que está entre 80 y 390. La última deuda al 30 de junio que ha sido comunicada hace pocos días da una sorprendente baja, 340.000 millones de dólares. ¿Por qué esa baja? Porque la deuda en pesos, expresada en dólares, se va licuando. Claro. Y entonces el gobierno puede mostrar circunstancialmente una ligera baja, pero ojo, ligera baja, para no hacerme lío. El gobierno hereda de la administración Kirchner una deuda de 254.000 millones de dólares. Ahora está en 340, ¿no? Y faltan computar otros desembolsos, tanto del Fondo Monetario como de la deuda en letes que se coloca, que es deuda en dólares o deuda dolarizada, es decir, en pesos ajustada por tipo de cambio. Sí, debe haber otros 40.000 millones más. Sí, yo calculo como parte baja que en este momento la deuda debe andar en el orden de los 360.000 millones de dólares y con los nuevos desembolsos y ayudas que se están produciendo también por organismos internacionales, se acercaría a los 400.000 millones a fin de año. Pero esta es solamente la deuda en cabeza del Estado central, o sea que acá no están provincias, municipios, empresas públicas, organismos nacionales, fondos fiduciarios, el propio Banco Central que se computa aparte y la deuda que corresponde a juicios perdidos por el Estado con sentencia firme. O sea que la ¿Cuánto es? ¿Tienen la cifra? No hay cifra de eso. La deuda pública nacional es un misterio. Lo único que tenemos son datos del Banco Central por el balancete semanal y está ahora en un conjunto que, bueno, sumando los distintos conceptos, ahora estará en el equivalente de unos 40.000 millones de dólares más o menos, ¿no? Y la de las provincias, que está atrasada y son otros 33.000. Después el resto no se sabe nada. Cuánto deben los municipios, cuánto deben los organismos nacionales, las empresas del Estado, son un misterio. Simplemente no se informa. El gobierno no informa la deuda consolidada nacional. O sea, el gobierno salió disparado al fondo porque se veía venir el default, ¿no? Vino a salvar el default. Vino a salvar el default. Sí. Pero ¿ya se alejó totalmente el default o estos datos que estamos dando? Porque está cubierto hasta el 31 de diciembre del año que viene. Sí, y en el 2020, ¿dónde salen los fondos? Eso es en los comentarios que ahora están en la palestra, diciendo, bueno, pero vos fíjate una paradoja. El gobierno firma un acuerdo en junio con el fondo que al mes fracasa porque las variables no le dan. Renegocia otro y extiende a 57.000 y pico el monto de préstamo, de los cuales este gobierno entre este año y el que viene va a recibir el 90% de esos fondos, es decir, 51.000. Exacto. Porque los 6.000 restantes ni siquiera quedan para ser desembolsados en el 2020, según el cronograma es en el 2021. Ahora, con esa plata, el gobierno, como está reconocido, llega a fin del mandato.
porque si no, ¿de qué se disfrazaba el presidente? Es un préstamo Macri? político, más que nada, ¿no? Un sostenimiento financiero y político, porque si no, si el gobierno pierde la estabilidad financiera, pierde inmediatamente la estabilidad política, ¿no? Ahora bien, el gobierno va a embolsar toda esa ayuda del Fondo Monetario para poder llegar a fin del mandato. Y la cuenta la va a tener que pagar el gobierno que viene. Sea Macri o sea otro. Sea Macri o sea otro. Es decir, algo medio surrealista, porque en esto hay que mirar a la clase política. Es decir, ¿qué pasa con la clase política que le está aprobando el presupuesto, entre paréntesis? Un presupuesto que es hecho a imagen y semejanza de lo que exige el fondo. O sea que eso es un gran interrogante. Yo creo que después del G20, en diciembre, vamos a ver qué pasa. No porque uno haga una conjetura, sino muy simple. El fondo acaba de desembolsar 5.700 millones de dólares de ya un nuevo desembolso. El próximo lo tiene que hacer en diciembre con las cuentas revisadas de octubre. Quiere decir que se termina el G20 y el gobierno va a examen con el fondo a ver si puede o no cumplir las pautas monetarias. El interrogante es si el gobierno la va a poder cumplir o no. Porque fíjate que hay una analogía muy notable con lo que pasó en el 2001. En el 2001 pasó algo parecido. En septiembre el Fondo Monetario le desembolsó 5.000 millones de dólares, que pasó lo mismo que con los 15.000 acá. Entraron por una ventanilla del fondo, del Banco Central, y se vendieron por la otra. Durante los 100 días de gestión de Caputo, Luis Caputo, al frente del Banco Central, el Banco Central vendió 16.000 millones de dólares. O sea, como dicen vulgarmente, se patinó los 15.000 millones que le prestó el Fondo Monetario. Y después, en forma lavada, en forma así recriminosa, la presidenta del Fondo Monetario, Christine Lagarde, dice, bueno, dice, queremos más transparencia y todo, pero lo dijo después que los 15.000 se habían vendido. Sí, quiere más transparencia, pero al mismo tiempo le dijo, Macri tiene que proponer reformas serias. Ahí está el problema de la previsión social, en primer lugar. Reforma laboral, reforma previsional y aparte reforma fiscal sobre la base tributaria. Sí, sí. Tenemos que cerrar, pero rápidamente. ¿Usted ve un horizonte acá, o ves un horizonte como fue Grecia, que tuvo 3 acuerdos y no sé cuántos waivers pedidos y después de 8 años... bueno. Esa expectativa está, porque la experiencia demuestra que el Fondo Monetario, cuando da un apoyo de base más política que financiera, ¿no?, puede, llegado el momento, dar waiver, permisos, refinanciarlo. Pero ocurre que yo creo que ahí está una de las trampas del acuerdo con el fondo. Se firma un acuerdo sobre bases que es muy difícil cumplir, de tal manera que ese acuerdo se eterniza, porque vamos a decir la verdad, lo firma este gobierno, pero le pasa los compromisos al que viene. Por eso lo que se está discutiendo en el presupuesto es doblemente importante, no solamente por las cifras, sino porque convalidan el acuerdo con el fondo, quiere decir que dejan pegado al próximo gobierno. No, pero esto es muy bueno y con esta definición vamos al corte, ¿no? Sí. El programa firmado es débil porque el objetivo del fondo es continuar con esto. Es que vamos a un corte. Te digo una frase propia, una apotegma propia. La lógica del usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Y que le pague los intereses. Que viva pagando los intereses. Vamos a un corte, enseguida regresamos. ¿Por qué no se ocupa tu hermano? Mi hermano no quiere saber nada de mi papá. Soy un tipo codicioso. Me pareció un poco extraño escribir un artículo sobre la Bauhaus desde Argentina. ¿Sabes lo que es un palíndromo? Es una palabra que se lee igual del derecho que del revés. ¿Arroz? Zorra. Muy bien. Lo que no me entra en la cabeza es por qué el gaucho se dejó agarrar. ¿Por qué? Venir a la plaza fue empezar una comunión entre nosotras. ¡Viva las madres kurdas! Te lo puedo pedir, por favor, no quiero hablar de esto. ¿Me puedes contar? ¿Te enamoraste de Caíto?
bienvenidos a la cooperativa La Matanza. Bueno, acá se hace tipos de remache, tornillos Parker, PIC y la que es línea métrico. En el 2001, con el problema de la arruga, nosotros hacíamos como 8 meses, 9 meses que no cobrábamos un mango. Miramos qué material había y quién lo llevaba y cómo lo llevaba. Entonces, bueno, empezamos así. Y a llamarlos a los clientes. Y cuando le dijimos que éramos cooperativa, que éramos los obreros de Samasi, algunos querían ayudarnos, otros se rajaron, no querían tener en su cartera de cliente cooperativa. Acá, o sea, es que todo es sacrificio y que todo lo que hacemos es para todos. Tenemos un reparto que no es muy grande, pero lo llevamos todas las quincenas a casa. Como autogestionado, le damos mucho más al Estado de lo que el Estado nos da a nosotros por haber recuperado sin ninguna ayuda nuestros puestos de trabajo. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, estamos nuevamente en el aire y es el momento de la tradicional columna de investigaciones económicas. Pero como estamos a poquito más de 20 días de la realización del G20, acá los compañeros de la agrupación Economistas de Base le han cedido el espacio a la confluencia, no al G20, no al FMI, y está con nosotros Bettina Müller, que ya estuvo acá y que, bueno, forma parte de esa confluencia y nos va a contar un poco qué está pasando con el G20, qué se está organizando, etc. Bettina, muchas gracias por venir acá. ¿Y qué son las últimas novedades que hay del G20? Hola Eduardo, un placer estar nuevamente acá. Y a ver, las últimas novedades. Bueno, por lo pronto sigue todo en pie. El 30 de noviembre se van a reunir en Centro Costa Salguero, van a extender esa reunión hasta el 1 al mediodía. Pero lo que nos sorprendió hoy es el mensaje que Donald Trump, que al principio había dicho que incluso iba a venir 4 días, iba a tener una cena especial con Macri en Olivos el 29 de la noche, al final recién llega el 29 de la noche y va a estar apenas 24 horas en Argentina, porque parece que luego se va a la asunción del nuevo presidente mexicano, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, AMLO.
Y bueno, por eso decimos, bueno, otro papelón internacional de Macri. ¿Por qué? Porque él sabía que justo el 1 de diciembre se cambia el mando en México. Sí, claro. No lo tuvo en cuenta, pero no le importó demasiado como para ponerle otra fecha al G20, porque esa fecha la pone el gobierno anfitrión, ¿no? Bueno, entonces parece que... la fecha la puede... Claro, pero no la puede cambiar. No, ya esa no. fecha está puesta ya del año pasado, ¿no? Sí, pero ya el año pasado vos sabías que se iba a hacer esa elección y ese cambio de mando en esa fecha porque es histórica, es como acá el 10 de diciembre en Argentina. Todos los 10 de diciembre, perfecto, ¿no? Perfecto. O sea, cada 4 años, y lo mismo pasa en México. Entonces, bueno, Macri no le importó demasiado y ahora, bueno, pasa que Trump al final no se va a quedar. Eso es una frustración porque en lo que estábamos hablando del acuerdo con el fondo, la administración Trump tuvo mucho que ver, sobre todo en vencer la resistencia de Holanda, de Alemania, para que le den semejante préstamo a Argentina, ¿no? Y acá se pensaba, creo yo, el gobierno pensaba sacar fruto de eso, ¿no? No, de hecho el gobierno empezó ya a jactarse con todos los anuncios previos que hacía Donald Trump, que iba a tener reuniones con Xi Jinping justamente para bajar un poco el tono en esa guerra comercial que ya viene desde el año pasado, ¿no? Y que viene subiendo el tono, que también, bueno, iba a tener reuniones bilaterales con Putin. Pero ahora en 24 horas, bueno, parece que todavía se va a reunir con Xi Jinping, pero va a ser mucho más breve de lo previsto, porque ya no van a tener todo ese tiempo que él pretendía tener. Entonces ya la cumbre en sí, además, si no se queda hasta el último día, esa declaración que supuestamente van a sacar... Y en cuanto a... ya hay un proyecto, un borrador de documento elaborado por la Comisión Argentina sobre el futuro del trabajo, el comercio por internet, etcétera. ¿Vos creés que se puede llegar a firmar sin problemas eso o va a haber las discusiones de siempre? Es decir, para los grandes capitales, ¿el G20 va a ser una nueva frustración como fue la OMC o hay alguna versión de que puede salir algo de ahí? No, generalmente salen acuerdos muy lavados y al no tener Trump en la ceremonia al final, tal como de hecho ocurrió ya en el G7 a mediados de año, no en junio en Canadá, que también se fue peleado y no salió ninguna declaración final. Hay que ver si no es una estrategia eso, ¿no? Porque también está el problema del Acuerdo de París, ¿no? Hay mucha crisis internamente, ¿no? Exactamente. Y además ahora hay otro problema adicional, breve porque quiero que pases a que nos cuentes todo lo que están organizando a través de la confluencia. Pero Europa se ha quedado sin liderazgo, porque la Merkel ya no es la Merkel de hace un mes atrás, y además Michel Macron está en picada, o sea que no hay nadie que lidere la situación de la Unión Europea, que no es una situación sencilla, ¿no? No es una situación sencilla y bueno, todavía Merkel no se fue. Solamente va a cambiar la presidencia de su partido ahora en diciembre, pero supuestamente, salvo si se rompe antes la coalición de gobierno que ella tiene, va a mantener el puesto de canciller hasta 2021. Todavía pueden pasar muchas cosas, pero es verdad que ahora ya su perfil se ve deteriorizado. Y lo notable del caso que Merkel está caracterizada como la moderada, ¿no? Está creciendo otra cosa. Algún día vas a venir al programa, vamos a hablar de Alemania, de Europa, que seguramente está bien. Bueno, pero... ¿quiénes componen así a grandes trazos la confluencia no al G20 y qué, aparte de, sabemos que están organizando una gran movilización, pero aparte de eso, ¿qué otro tipo de actividades hay? Mira, nosotros somos un abanico de organizaciones de los distintos sectores de la economía social y solidaria y por ejemplo tenemos a la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, FEDECABA, Barrios de Pie, el Movimiento de Evita, las mismas CETEP, tenés a sindicatos, la CETE Autónoma, la Federación Judicial Argentina, la FETERA, del lado de las organizaciones más ambientales como Amigos de la Tierra, la multisectorial antiextractivista, la Cátedra de Soberanía Alimentaria, bueno y así, y por supuesto... Está también la Sociedad de Economía Crítica, ¿no? Exactamente, por supuesto, y estamos nosotros como Ataque Argentina, bueno, ahí así podría seguir porque somos decenas y decenas de organizaciones y no solamente a nivel nacional, sino de la región y hasta del mundo que ya han adherido a nuestro llamamiento a movilización y tal como decís, el 30 de noviembre vamos a movilizar fuertemente en la capital porque es el día en el cual arranca el G20 oficialmente, pero ya anteriormente
Vamos a lanzar la semana de acción el día 25 de noviembre, que es un domingo, con diversas actividades desparramados por la ciudad. Y, ¿actividades de qué tipo, Bettina? Va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber, por ejemplo, una escuela popular de economía feminista en el BAUN el día martes, ese tipo de actividades. Y a partir del miércoles vamos a realizar la Cumbre de los Pueblos. Una Cumbre de los Pueblos que va a arrancar en la Facultad de Ciencias Sociales el miércoles y va a terminar el 29 jueves en la Plaza de los Dos Congresos, donde vamos a montar carpas, tener un feriazo, donde las compañías y compañías de la MNCI, la UTT, también de la ACT van a venir a vender sus verduras y los productos que ellos y ellas producen. Y además vamos a tener lo que nosotros llamamos un acto de malvenida, en el cual en vez de darles la bienvenida a los y las mandatarios que vienen a Buenos Aires, vamos a decirles lo que opinamos sobre sus políticas, que bueno, van muy en línea de lo que está describiendo Héctor. Va a venir lo más concentrado. Y dentro del G20 se discute el problema del endeudamiento de los países, porque digamos, vos tenés que Japón tiene una deuda del 300% de su PBI, Alemania tiene un buen porcentaje de su PBI endeudado y así. Es decir, o sea, el problema de la deuda ya no es solo de los países periféricos, ¿no? ¿Sabés si se discute algo de eso en el G20? No está dentro de los ejes principales ni dentro de los 11 ejes de trabajo que define el G20 y menos entre los 3 ejes principales que definió el gobierno argentino de este año. Sí sabemos que preocupa, por ejemplo, al Fondo Monetario, que en su última cumbre que tuvo junto con el Banco Mundial en Indonesia, Christine Lagarde salió a decir que está muy preocupada por el alto nivel de endeudamiento, sobre todo bueno, de los países que ellos llaman emergentes, ¿no? Pero el endeudamiento global es el 327% del PBI global. Te das una idea, sí. Y bueno, además yo, por lo que tengo entendido, capaz después Héctor puede contar un poco más, hay poca probabilidad de que toda esa deuda se repague. Es más bien lo que dijo él, que una bicicleta. Sí, permanente. Hay que pagar los intereses, ¿no? Exactamente. Es decir, por eso es que el fondo exige un superávit de 2-3%, que con un promedio de deuda del 60-70%, ese superávit permite pagar los intereses y seguir la rueda de por vida, ¿no? Pero en un mundo donde el planeta tiene límites claros, es muy difícil financiar un crecimiento eterno y tener ese superávit para poder tener pagar sus un intereses. Crecimiento, exactamente. Así que todos esos temas, por ejemplo, vamos a tratar en nuestra Cumbre de los Pueblos, porque nosotros entendemos que sí es un problema y de hecho va a haber un foro sobre el tema del poder corporativo y la deuda. Claro. Y nosotros tenemos, creo que debe ser el récord mundial, tenemos una deuda a 100 años, un bono a 100 años, ¿no? Que si bien es insignificante, en una deuda de 400.000 millones, 2.000 millones más, no mueve el amperímetro, pero ese bono a 100 años tiene el carácter emblemático, me parece a mí, después le vamos a preguntar a Héctor, de que ahí el gobierno dijo, volvimos al primer mundo para no irnos nunca más. Porque el primer mundo para ellos, la inserción inteligente es volver al sistema financiero internacional. Y eso es lo que han hecho y con ese bono dan garantías, ¿no? Para dar un dato de lo que dice Magno sobre el primer mundo. El año pasado, cuando se hizo el G20 en Alemania, Trump se quedó hasta el final. Ahora se hace en un país emergente, donde el presidente no tiene la misma relevancia que la tiene Angela Merkel, y se va luego 24 horas, ni siquiera se queda el segundo día. Hasta ahí somos del primer mundo. Bueno, Bettina, éxito en las organizaciones, acompañaremos desde acá y también físicamente en las actividades que pongamos. Cualquier novedad que tengan de aquí a que se haga, te venís cualquier miércoles aquí, siempre va a haber un lugar para exponer lo que sea. Gracias por venir y hasta nos estemos viendo. Vamos a un corte y ya regresamos. Yo caí en la escuela pública. Yo caí en la escuela pública. La educación del pueblo se defiende. Yo caí en la escuela pública. Yo caí en la escuela pública.
La educación pública se defiende. Yo caí en la escuela pública. La educación del pueblo se defiende. ¿Crees que están dadas las condiciones garantizadas para una efectiva división de poderes? No, evidentemente no. No del todo, bueno, naturalmente, por suerte tenemos jueces que son independientes y que resuelven conforme a su criterio, bueno o malo, pero propio. Nunca vi, incluso en dictadura, que se persiga a jueces por el contenido de sus sentencias. Pero nunca creí que iba a presenciar un grado de descarada sinceridad como el del actual presidente diciendo yo quiero jueces propios. Y tampoco creí que se trasladaran jueces por decreto en una especie de ajedrez para formar las cámaras, etcétera, como está sucediendo en este momento. Me parece que todo eso no tiene precedentes y sí es una franca agresión a la independencia del Poder Judicial, efectivamente. Bienvenidos al Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta. Nosotros estamos en el INPA, la primera fábrica recuperada del país, allá por 1998, transmitiendo para toda la capital federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. Muchos de nosotros venimos trabajando en el CONICET hace 7, 8 años como becarios y de un día para otro nos quedamos afuera a pesar de haber cumplido todas las, digamos, las instancias académicas. No solamente de mostrar la historia de INPA, sino también atravesarla con todo lo que vivió nuestra patria, las etapas difíciles, la mayoría, pero también las etapas donde el país crecía y INPA fue un baluarte en el crecimiento de la industria nacional. Lo que estamos haciendo acá es repudiar los más de 120 despidos que está mandando la dirección de este hospital. Por el reconocimiento de los trabajos no remunerados de cuidado que ayudan a que la sociedad se reproduzca y no son reconocidos, por mejores condiciones de vida para el conjunto de las mujeres y el pueblo. Estamos entregando 20.000 kilos de verdura a los abuelos en forma de gesto solidario, de acompañamiento. Venimos trabajando desde el año 2003 para pedir el cierre y el saneamiento del predio del relleno sanitario, que es de la CEAMSE. ¿Cómo podemos decir que vamos a traer una pantalla táctil, que vamos a hacer todas las cosas que plantea el gobierno si se nos caen ventiladores, si se caen techos, se rompen ventanas? ¿Qué significa eso? ¿Tener una sociedad offshore? Bueno, significa decidir organizar tu patrimonio recurriendo a todos esos artilugios que ofrecen, en el mejor de los casos, la posibilidad de ocultar tu identidad y, en el peor de los casos, de facilitar delitos. Puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Quédate con BTV haciendo una pantalla para un mundo nuevo. BTV, las noticias que en otros medios no ves. Bueno, ya estamos de regreso y mientras estábamos en el intervalo
Acá el amigo Héctor me comentaba a propósito de lo que yo había señalado del bono a 100 años, me hacía algunas observaciones, que es bueno que las explicite acá en el aire. Fueron señaladas en su momento. La colocación del bono a 100 años fue por un monto de unos 2.800 millones de dólares, lo cual, como vos decías, no es una cifra relevante dentro de 340 y pico mil, ¿no? Es desde el punto de vista comparativo, pero tiene una peculiaridad. Fue colocada una tasa efectiva de más del 8% anual, lo cual es una brutalidad porque ningún país coloca deuda a 100 años al 8%. Con la característica que quien compró esos bonos, en 10 años amortiza con sobra lo que pagó de capital y le quedan los otros 90 años de recolección de intereses, ¿no? Que según, entre tantas cosas que se leen, una de las variantes es que parte de los compradores, que serían fondos de inversión o bancos grandes, que pues nunca se sabe quiénes son los acreedores, lo harían con el objeto de luego canjear esos bonos por bonos más caros y a menor plazo. Pero eso es, porque la Argentina, digamos, el dilema que afronta la Argentina, que es lo que hablábamos en el primer bloque, es muy simple. Macri llevó en 2 años de gestión el país al default. Esta es una realidad. Esto es una realidad aceptada, ojo, que aceptada por el establishment, no lo digo yo. Y los mismos funcionarios dijeron, este es el dinero del fondo que necesitamos para poder llegar al fin del mandato, así que de eso no hay ningún secreto. Ahora bien, ¿cuál es el costo financiero de esta ayuda, entre comillas? Porque lo que se está pagando de intereses es una brutalidad que no se paga en ningún país del mundo. Ningún país paga tasas del Banco Central que están entre el 60 y 70% y por bonos en pesos entre el 50 y 55%. Y estamos alrededor de casi el 3% del PBI de interés. Sí, se calcula con la reserva de que yo omito también hablar del PBI, porque no sabemos de qué PBI estamos hablando. Correcto, con el tipo de cambio que se prevé en el presupuesto de este año, que era 19,30, o sea, el presupuesto de este año, el presupuesto en curso, fue modificado 3 veces, pero las cifras del presupuesto no se movieron. Y el tipo de cambio que estaba previsto era 19 pesos con 30. Así que ahora con $1.40 se nos fueron al diablo todas las cuentas. Pero lo concreto es que el peso de los intereses es creciente por 3 motivos. Primero, porque crece el volumen de deuda. Segundo, porque los intereses crecen más que proporcionalmente a lo que crece la deuda. Porque a los intereses de la deuda acumulada se suman los nuevos intereses más caros. O sea, es un efecto de potenciación de intereses. Y después, porque la deuda que se coloca es cada vez a menor plazo. Todos los programas del ETE son programas a colocación de 190, 230 días. Quiere decir que ya el Tesoro está ahorcado de tal manera que tiene que renovar deuda que le vence por programa en términos de 6 meses. Eso ratifica lo que decíamos de la lógica del usurero. Esas deudas no se pagan, se refinancian. Se refinancian, claro. En el presupuesto de este año estaba previsto que vencían por capital, esto lo dice la ley, ¿no? 27431, la ley de presupuesto, le vencen al país por capital 67.000 millones de dólares, en distintas monedas, ¿no? Pero la mayoría en dólares. ¿Cuánto paga de eso el país? 0 centavos. Hasta el último centavo de deuda por capital que vence con una tarjeta de crédito que le cae a uno una cuota, se refinancia íntegramente. ¿Y cuáles son los intereses que se pagan? Bueno, por eso los intereses dentro del mix de bonos que hay a distintas fechas, el gobierno habla oficialmente de una tasa de interés promedio entre el 6 y 7%, pero eso es una medida promedio que no se puede ponderar claramente, ¿no? Aunque la información oficial dice. Pero lo que se paga de intereses para este año en curso sería el equivalente a unos 14, 15 mil millones de dólares. O sea, la proporción de intereses fue creciente. En el año 2016 fueron 10 mil millones de dólares. 2017 subieron a 14. Para este año, 21 mil millones de dólares. Y para el año que viene, según el presupuesto, daría 18.600, casi 19 mil millones de dólares. O sea, la cuenta de intereses
sube en forma astronómica. Ahora, ¿y de eso cuánto se paga? No, ¿O cuánto no se paga y se capitaliza? De capital no se paga un centavo, se refinancia todo y además se toma nueva deuda. Ejemplo, este año se toma endeudamiento por 113.000 millones de dólares, según presupuesto. 67.000 corresponden a deuda que vence y se refinancia. Y los 47.000 restantes es deuda nueva. Estamos previendo por presupuesto 47.000 millones de aumento de deuda donde no estaba metida todavía la deuda con el Fondo Monetario. Digamos, son cuentas que se han desbocado totalmente. Lo que se paga sí son los intereses, pero no todos los intereses. ¿Pero los intereses de qué? Los intereses de esa deuda en conjunto, de bonos, letras, etcétera, todo lo que es deuda siempre en cabeza del Banco Central. Pero con un agravante, que la Argentina no paga la totalidad de los intereses, porque entre un 25, un 30% de los intereses se capitalizan por anatocismo. Esto quiere decir, el anatocismo es el interés sobre los intereses. Cuando uno no puede pagar el interés y lo transforma en capital, y esos capitales rinden a su vez nuevos intereses. Es la lógica del interés compuesto. Es decir, yo tengo, para ponerlo gráficamente, tengo una tarjeta de débito o crédito, tengo que pagar cuotas. Señor, no puedo pagar un centavo de la cuota, se lo refinanciamos, refinanciación de deuda. Pero, ¿sabe qué pasa? Tampoco puedo pagar la totalidad de los intereses. Bueno, una parte, somos buenos, se lo refinanciamos y sobre eso usted paga intereses sobre intereses. Esta es la trampa de deuda perpetua que está metida la Argentina, porque una deuda que no se puede pagar es una deuda perpetua porque inexorablemente está condenada a ser refinanciada a su vencimiento. Y esa es la trampa de deuda perpetua. Ahora, que esto de las LEVAC, de las LETES, de las LELIC, ahora... El Banco Central, es la otra ventanilla de endeudamiento. Sí. Ahora, de alguna manera, este es el costo de arbitrar entre tasa, tipo de cambio, porcentaje de inflación, ¿no? Ahora, este es un clásico que ha pasado muchas veces, pero nunca me parece que con la magnitud actual. Exacto. Que es un clásico el arbitraje del capital especulativo entre tipos de cambio y tasas de interés locales, es una constante, ¿verdad? Vienen capitales golondrinas, se convierten a pesos, requieren estabilidad cambiaria y preferentemente retraso cambiario, que el dólar esté barato, porque las tasas de intereses locales son las más altas del mundo, son un múltiplo de las internacionales. Claro, es un negocio que no existe en el mundo. Ningún país puede. Además, eso implica una condena para la Argentina, porque un país que paga 60-70% de tasa de interés no se puede desarrollar nunca, por definición, porque no va a tener ningún estímulo a la inversión productiva. Por eso no vienen inversiones productivas, salvo en algunos nichos que muy rentables. Sí, ¿no? Que son producto de cálculos que se hacen por las propias empresas. Y que el Estado le garantiza, en vaca muerta el Estado garantiza la rentabilidad. Claro, y además se mueven con precios internacionales, empresas transnacionales que hacen su propia división del trabajo. Ahora, en medio de la corrida, cuando estaba el dólar a 30 y pico, Cristiano Ratazzi, el dirigente de Fiat, planteaba que el dólar tenía que llegar a 40 pesos. Ahora bajó un poco, pero desde que bajó, tuvimos 6 y algo por ciento en septiembre, otros 6 en octubre, vamos a tener 3 ahora, dicen en noviembre. De inflación. Entonces, ¿no se está retrasando de nuevo el tipo de cambio? Bueno, ese es la clave, vos lo que decís es la clave para mí de todo lo que está ocurriendo. El país marcha decididamente hacia un nuevo atraso cambiario. Esto es cíclico. Se producen devaluaciones, macro devaluaciones, en lo que va del año se acumula casi un 100% de devaluación del peso, ¿no? Y luego eso tiene una curva cíclica, porque esa devaluación se empieza a trasladar a los precios. Genera inflación y genera también más altas tasas de interés, por lo cual el mecanismo es recurrente. Es decir, una de las cosas más graves que veo es que el gobierno está condenado a seguir en esta trampa. ¿Por qué? Porque desde agosto están volviendo a entrar fondos de inversión especulativos por las altas tasas de interés. Entonces, el gobierno sube las tasas de interés para atraer capitales.
Con esos capitales que no son productivos, son financieros, aumenta artificialmente el stock de reservas, porque entonces muestra que el Banco Central tiene altas reservas, 54.000 millones de dólares a la fecha, ¿no? Pero son reservas volátiles, que en cualquier momento se van, porque están calzadas con colocaciones del LELIC a 7 días de plazo. Colocar deuda al 70% anual a 7 días de plazo es estar atado de pies y manos. Además las LEBAC eran a un plazo mucho más largo. Y esto las cambiaron, la iban a cambiar por LETE a 60 días, terminaron a LELIC a 7 días. Las tres irracionalidades superpuestas. Primero, la idea era cambiar LEBAC por LETES. Pero las LEBAC están a un promedio, efectivamente, de 30 días y son en pesos, mientras que las LETES están en dólares o ajustadas por tipo de cambio. O sea, es lo más irracional que yo puedo hacer, cambiar una deuda en peso que se me está licuando por una deuda dolarizada en el momento en que no puedo controlar el tipo de cambio. La otra es que en realidad tampoco esto se está cumpliendo totalmente, porque lo que está haciendo el Banco Central, y están los números a la mano, es canjear LEBAC a 30 días por LELIC, que son a 7 días. Las LEBAC pagan el 60%, las LELIC el 70%. O sea, estamos colocando deuda a plazo más corto y a mayor tasa, con lo cual el circuito se acelera. Ahora, y el tercero, brevemente, es los pases pasivos, al cual no se le presta atención. Interesante, exactamente. Porque los pases pasivos, que también son a 1 y 7 días de plazo, están aumentando en forma sideral. El stock ahora, al 31 de octubre, 500 y pico de mil millones de pesos de pases pasivos. ¿Y eso qué? Los pases pasivos son préstamos de cortísimo plazo a 1 y 7 días que hacen los bancos al Banco Central. O sea que son un equivalente de las LELIC y cuestan lo mismo. O sea, los bancos tienen un negocio atado más grande que vaca muerta. Total. Es la vaca viva. No, por eso, es más, te digo algo que es textualmente escandaloso. Dentro de los pases pasivos se computan, te lo digo breve por razones de tiempo, las llamadas letras overnight. Las letras overnight son letras a menos de un día de plazo, con el cual el Banco Central le remunera a los bancos el dinero que les queda inmovilizado en caja desde el cierre del día hasta la hora 9 del día siguiente. O sea, esto es lo mismo que un negocio que hace el arqueo de caja, cierra la caja, se va a su casa. Al otro día el Banco Central le depositó un subsidio por el cual le acredita los intereses devengados durante esa media jornada nocturna. Increíble. Cuando se habla intereses por hora. Una última pregunta, pero muy cortita, porque ya me están haciendo señas que se nos fue el tiempo. El tipo de cambio promedio para el año que viene es 41 pesos. 40 pesos, con lo cual augura un retraso cambiario. Ahora, esto no va en contra de la política del gobierno que dice de acá salimos con exportaciones de soja, de litio, de petróleo, de ganado. Textualmente, fíjate que se pronostica, se prevé un dólar estabilizado a 40 pesos con una inflación del 35, con lo cual se va con un tobogán a un nuevo retraso cambiario, que ya se está produciendo ahora. ¿Y qué es lo que le exigen los fondos de inversión para seguir sosteniendo la reserva del Banco Central? Con lo cual esto se recicla. De allí que la única previsión que se puede hacer es que el gobierno no tiene elementos para revertir esta situación. Está pagando entre intereses del Banco Central e intereses del Tesoro 3.300 millones de pesos por El gobierno día. está prisionero de la política del ajuste y eso va a durar... Más que prisionero, el gobierno es socio y es cómplice de los acreedores, porque esto la única forma de entenderlo es con una ineptitud total o con una complicidad total. Claro, las o dos con cosas una están... mezcla de las dos cosas a la vez. Héctor, tengo que agradecerle porque nos ha esclarecido mucho, pero también decirle que me deja mucho más preocupado de lo que venía. Ese fue el objetivo. El objetivo era preocuparnos, pero no se preocupen tanto ustedes. Alguna salida en algún momento... El objetivo es alertar, no es una maldad. No, en serio, muchas gracias por haber venido y gracias por la claridad y la transparencia de la exposición. Y nosotros ya nos estamos yendo, sin antes decirle, súmense a las actividades del G20, a la contracumbre que va a haber, a todas las mesas, las discusiones,
y participen activamente en la marcha. No solo es el repudio al G20, es el repudio al Fondo Monetario y es el repudio a esta deuda que está hipotecando a generaciones y generaciones para adelante. Nosotros seguiremos en este camino, seguiremos en esta brecha y volveremos el miércoles que viene, como todos los miércoles, a las 18 horas por Barricada TV. No se olvide, los estamos esperando. Muchas gracias.